El tema de hoy van a ser las funciones vectoriales. Ya nosotros hemos trabajado con funciones vectoriales, aunque no nos hayamos dado cuenta. Por ejemplo, vamos a colocar acá el título. En física, nosotros trabajamos con un vector de posición. Ese vector de posición se denominaba R de t, era un vector, ¿cierto? Y era igual a una componente X que también dependía del tiempo en la dirección Y, más una componente Y que también dependía del tiempo en dirección J, más una componente Z que dependía del tiempo en dirección K. Esto que está acá es una función vectorial. Miren que es un vector que depende de una variable. En general, bueno, en este caso específico, esta función es una función que va de R en R3. ¿Bien? ¿Por qué? Vamos a colocar este es R. Esta función nos está tomando un valor de t, que significa en física el tiempo, y nos está devolviendo un vector en tres dimensiones. Si estuviéramos en un problema de mecánica de dos dimensiones, el vector de posición fuera nada más x y y fuera una función de r en R2. Bien, estas son funciones llamadas funciones vectoriales de variable real. ¿Por qué variable real? Porque únicamente dependen de R, o sea, el dominio está contenido en R. Ahora, en un caso más general, tenemos las llamadas funciones vectoriales de variable vectorial. Cuando hablamos de este tipo de funciones, nos estamos definiendo a funciones que te devuelven un vector, pero que las variables también son vectores. Bien, este tipo de funciones son representadas de esta manera. F se le coloca una flechita arriba que significa que va a ser una función vectorial que va de un conjunto Rn de vectores a un conjunto Rm de vectores. Nosotros lo que veníamos trabajando hasta ahora eran funciones reales de variable vectorial. ¿Por qué eran funciones reales? Recuerden que las funciones que estamos trabajando era f que va de Rn en R. Son funciones reales porque el rango está contenido en los reales y de variable vectorial porque las variables eran más de una. Entonces eran vectores. ¿Bien? Y también en cálculo 1, todo cálculo 1 y cálculo 2 parte, trabajaron con funciones reales de variable real, funciones f de R en R, en las que ustedes tenían que la salida era un número real, pero la entrada también era un número real. ¿Ves? Un ejemplo de esas funciones son las funciones f de x. Un ejemplo de estas funciones son las funciones, por ejemplo, f de x, y, z. Y un ejemplo de estas funciones son, por ejemplo, aquí un vector de posición. Ahora, voy a borrar esto. A estas funciones vectoriales de variable vectorial en física las llamamos campos vectoriales. ¿Ok? Entonces, las funciones vectoriales de variable vectorial son llamadas campos vectoriales. ¿Ok? Entonces, cuando les hablen de un campo vectorial, les están hablando de una función vectorial de variable vectorial. Ahora, en física también se le denomina a las funciones reales de variable real o de variable vectorial, es decir, las funciones, lo que tenía acá escrito ahora, las funciones f de Rn en R, a esas funciones se les llaman campos escalares. ¿Ok? Entonces voy a colocarlo por acá, porque ese es el lenguaje que voy a venir usando en la clase de hoy.
campos vectoriales y campos escalares. Entonces, a las funciones f de Rn en R se les denomina campos escalares. Es muy importante diferenciar entre los campos vectoriales y campos escalares porque representan magnitudes físicas muy diferentes. Por ejemplo, un campo escalar puede ser el campo que caracteriza la distribución de la temperatura en un cierto cuerpo. Entonces eso sería un campo escalar, pero un campo vectorial puede ser el conjunto de los vectores de velocidad en un cuerpo que gira con movimiento rotacional. Por ejemplo, tienen este cuerpo acá. Vamos a hacer este dibujo. A ver, tiene un cuerpo circular, así, una forma de dona y ese cuerpo tiene un movimiento de rotación. Vamos a llamar n a la velocidad rotacional, o bueno, mejor W, omega, ¿bien? Velocidad de rotación. Ustedes saben que la velocidad en la periferia es tangente a esa trayectoria, ¿cierto? O sea, la velocidad acá es así, pero acá es así, pero acá es así, y acá también es así. Bien, esto aquí, esos vectores, ese conjunto de vectores que están acá, representan, voy a poner acá, el conjunto de vectores B representa un campo vectorial de velocidades. Bien, eso también puede verse cuando ustedes tienen, por ejemplo, una trayectoria de una partícula. Supongamos que esto que estoy dibujando acá es la trayectoria de una partícula. Los vectores de velocidad también van a ser tangentes a la trayectoria en cada punto. Aquí tenemos un vector, por acá tenemos otro, por acá en este punto tenemos otro que es tangente y así sucesivamente, ¿no? En todos los puntos. Miren que son vectores diferentes. Entonces, el conjunto de todos los vectores de velocidad es un campo vectorial. ¿Por qué es un campo vectorial? Porque es una función que me relaciona un punto en la trayectoria, esa sería mi variable, con un vector. O sea, me agarra un punto y te devuelve un vector de velocidad. Entonces, estos son campos de velocidad y son campos vectoriales. Un campo escalar, como les mencioné ahorita, puede ser la distribución de temperaturas en una placa. Por ejemplo, tiene aquí, vamos a ver, denme un momento mientras hago el dibujo. No sé qué pasa. Mejor lo hago a mano entonces. Bien. Tienen aquí una placa rectangular, por ejemplo. No tiene que ser rectangular, puede ser de cualquier otra forma. Y a esa placa la someten a un intercambio de energía mediante calor. Sí, un calor que le entra eso ahí. Esa placa se va a calentar, ¿cierto? Estos puntos de aquí van a estar más calientes si la llama se aplica ahí que puntos por afuera, ¿no? Por acá van a tener puntos un poco más fríos
Y de hecho por acá en las zonas más alejadas van a tener puntos más todavía más fríos. ¿Bien? Entonces, el conjunto de todas esas temperaturas, nosotros definimos aquí un sistema de coordenadas, que esta es la dirección X, esta es la dirección Z, por ejemplo, y esta es la dirección Y. A cada punto de esa placa, ya sea este punto de aquí que tiene una coordenada X, Y, Z, le corresponde un valor de temperatura, ¿cierto? Entonces vamos a tener una función t de X, Y y Z que va a ser igual a un campo escalar. ¿Por qué escalar? Porque la temperatura es una magnitud física escalar. ¿Bien? No necesita de especificarse de dirección ni de sentido. La temperatura en un punto pues es un valor fijo y listo. Muchachos, ¿hay alguna pregunta hasta el momento respecto a la definición de funciones vectoriales? Todo bien. Bien. Cabe resaltar que puede que a ustedes les expliquen esto de una manera diferente porque yo lo estoy enfocando más hacia el sentido físico. Bien. Eso es porque ustedes estudian ingeniería. ¿Listo? Entonces les interesa más esta parte explicada de esa manera. No les interesa mucho la parte matemática. Bueno, sí, sí les debe interesar, pero deben saber para qué sirve. O sea, no solamente le una función vectorial de Rm en Rn y ya. Entonces, por eso lo explico de esa manera. Listo, vamos ahora a ver la definición matemática. Bueno, para la clase de hoy me voy a estar guiando estos dos libros. El primero es el de análisis matemático, que ya ustedes conocen. Voy a estar trabajando en... Hoy vamos a abordar todo el capítulo 4, capítulo de funciones vectoriales de varias variables. Bien. Y este otro libro que se llama Análisis vectorial Schaum, de la serie Schaum. Los autores son Murray, Spiegel y estos Juanes que están acá. Entonces, en este capítulo, en este libro, vamos a estar utilizando, bueno, podríamos utilizarlo todo porque el libro es de análisis vectorial. Entonces, este tema, todo lo que voy a decir hoy se encuentra aquí, pero este libro es más que todo un ejercicio, un libro de ejercicios resueltos. Miren que la teoría abarca muy poquito. Por ejemplo, aquí en el primer capítulo nada más son 6 líneas y luego tiene 15 líneas de puro ejercicio, 15 páginas, perdón. Aquí 6 páginas de teoría y luego acá son 15 páginas de puros ejercicios resueltos y propuestos. Entonces, este libro se los recomiendo para que hagan ejercicio. ¿Ok? Voy a poner nuevamente aquí la carátula. Análisis vectorial y Schaum. Está por ahí en internet. De igual forma yo los paso ahorita. Vamos a estar utilizando este libro para ver el capítulo 4 cuando hablemos de gradiente, divergencia y rotacional. Bien. Entonces ahora mismo acabamos de apenas definir las funciones vectoriales. Voy a colocar ahí la definición para que no se pierda la rigurosidad del asunto. ¿Bien? Entonces, esta explicación que aparece aquí de una función vectorial es la misma que aparece cuando les dibujan a ustedes los dos conjuntos, un conjunto aquí que es el dominio, un conjunto que es el codominio o rango, y entonces a cada vector del dominio le corresponde un vector del rango del codominio. ¿Ok? Esa es la función, eso es una función vectorial, una relación entre dos conjuntos. ¿Listo? Acá está la definición formal. Ahora, una vez vista la definición, aquí hay unos ejemplos también en el libro. Los invito a que lean el libro, no tienen tiempo ahora en Semana Santa. Sobre campos vectoriales. De hecho, este es el mismo ejemplo que puse ahorita. Vamos a ver entonces el límite de una función vectorial de varias variables. Entonces, vamos a colocarlo por aquí. El límite de una función vectorial de varias variables se define muy similar al límite de una función escalar.
Miren que dice, en la definición en campos escalares era, se dice que el límite de una función es igual a L, ¿cierto? Decíamos que era L, si se cumplía que para todo epsilon mayor que cero existía un delta mayor que cero, tal que el módulo de la distancia entre un vector X cualquiera y un punto A sea menor que delta, entonces se cumplía que la distancia entre la función y el límite era igual, era menor que epsilon, ¿ve? Pero allá en funciones escalares utilizamos la letra L. Ahora acá, como son funciones vectoriales, el límite hace un vector. O sea, cuando ustedes le hallan el límite a un vector, obtienen otro vector. Entonces acá se dice que el vector B, que en este caso es el valor del límite, es el límite de una función f, esta es una función vectorial, en A, y escribiremos que el límite de f vector cuando x tiende a es igual a b si para cada número epsilon mayor que cero existe un delta mayor que cero, tal que se cumpla la definición que ya ustedes conocen. Y aquí está la gráfica que explica pues esa correspondencia entre delta y epsilon. Bien, no vamos a trabajar con la definición, vamos a ver directamente las propiedades. Bien, aquí tenemos un teorema. Este teorema lo que me permite es hallar el límite de una función vectorial hallando el límite de las componentes de esa función vectorial. ¿Qué es las componentes de una función vectorial? Miren que aquí dice sea b, que es un vector, ¿cierto? Una función vectorial, igual a b1, b2, hasta b sub m. Un ejemplo de un vector b podría ser el vector b igual a x más y, 2x, z. Bien, ese sería un vector b que depende de tres variables. B de X, Y y Z. Aquí ya no estamos trabajando con vectores numéritos y ya. Funciones vectoriales, es decir, tenemos variables en las componentes. Cada una de las posiciones que están acá se denominan componentes. Entonces, cuando ustedes tienen que le van a sacar el límite a una función f, que también está definida de manera similar, el límite cuando x tiende al punto A de la función vectorial f es igual a b, si y solo si el límite cuando x tiende al punto A es igual, el límite cuando x tiende al punto A de la función f sub k. Miren que f sub k ya no es un vector, porque f sub k representa las componentes de un vector. ¿Ok? Representa las componentes. Puede ser f1, f2, f3, fm. Y eso tiene que ser igual a b sub k, a la componente que le corresponde. Es decir, si ustedes quieren hallar, por ejemplo, el límite cuando x, y tiende a 0,0, por ejemplo, de la función vectorial 2x más 2, 3y menos 4x al cuadrado más 1. Sí, un ejemplo sencillo nada más para entender el concepto. Eso es igual a dividir ustedes este límite en dos límites de funciones de varias variables. Es decir, ustedes van a tener un vector, pero en las componentes van a tener el límite de esta componente. Entonces aquí va a ser el límite cuando xy tiende a 0, 0, es 2x más 2, y acá también vamos a tener el límite. 3y menos 4x más 1. Así. Entonces, ¿el resultado de eso qué va a ser? Ese resultado va a ser igual. Aquí el límite cuando xy tiende a 0, 0, ¿cuánto da? Da 2, ¿cierto?
Y esa es la primera componente. Ojo, recuerden que estamos trabajando con vectores, ya los resultados no van a ser números. Y acá, este límite da 3 por 0 menos 4 por 0 más 1. Entonces, el resultado es el vector 2,1. Miren que aquí individualmente, el límite de f sub k, este sería f1, ¿cierto? Aquí, perdón, este sería f1, este sería f2. Entonces, el límite de f sub k, o sea, el límite de f1, el límite de f2 es igual a la componente b sub k de el resultado del vector que es igual al límite. Entonces, es igual a 2, es igual a 1. ¿Listo? Eso es lo que dice este teorema, que ustedes pueden calcular el límite de una función vectorial componente a componente. Bien, no vamos a hacer mucho ejercicio de este de límite porque miren que simplemente saber cómo hacerlo, el resto es sacarle límites a funciones de varias variables y eso ya ustedes lo saben hacer. Entonces no vamos a perder el tiempo ahí. Vamos entonces a ver las propiedades. Las propiedades son exactamente las mismas acá. Propiedades. Son exactamente las mismas que para los límites de funciones reales. Pero hay dos cositas pequeñas. Como ahora estamos trabajando con vectores, pues tienen que tener en cuenta que los vectores no se multiplican así como así, ¿cierto? Los vectores no está, digamos que en el rango de estudio de este curso, la multiplicación de vectores, si tienes un vector A por otro vector A, así, no está, digamos, en nuestro, ¿cómo se dice? En el alcance del curso. O sea, eso no lo estudiamos acá. ¿Por qué? Porque ese producto entre dos vectores, si no es producto punto, no es producto cruz, ese producto se define como, se llama producto diádico de dos vectores. Cuando ustedes hacen el producto diádico de dos vectores, el resultado no es un vector, el resultado es un tensor. Y los tensores son objetos matemáticos que se estudian después de estudiar vectores. O sea, en realidad un vector es un tensor, pero de menor rango. Entonces, esto está fuera del alcance del curso, necesitarían tomar un curso de cálculo tensorial y eso ya es más avanzado. Nada más se estudia en la carrera de física y matemática. En ingeniería no se ven tensores, a pesar de que deberían porque los tensores representan muchas cantidades físicas que trabajamos en ingeniería, como por ejemplo esfuerzos, tensores de esfuerzo cuando trabajamos en mecánica de fluido o en resistencia de material. Sin embargo, como el curso son cursos básicos a nivel de pregrado, eso no se ve el nivel de pregrado en las carreras de ingeniería. Ya si alguien hace un posgrado, pues en maestría ya se trabaja con eso. Bien. Entonces, mucho cuidado con los productos de vectores. ¿Listo? En vectores hasta el momento nada más podemos hacer A punto A, ¿cierto? Que es el producto escalar, y A cruz A, que es el producto vectorial o producto cruz. Entonces, mucho cuidado con eso. Acá están las propiedades. Dice, sean f y g dos funciones de Rn en Rm, o sea, funciones vectoriales, tal que el límite de f es igual a b y el límite de g es igual a c. Estamos trabajando con vectores. Entonces, cuando ustedes multiplican un escalar por esa función, un escalar por un vector, y le sacan el límite, es como si ese escalar saliera del límite, ¿sí? Una propiedad que ya conocemos mucho. O tiene una constante, ya no las vamos a llamar constantes, sino escalares, eh, multiplica a una función, la constante sale del límite, ¿bien? Sale del límite. Aquí hay un error en este libro y es que colocan aquí la constante, el escalar, lo colocan ahí. Entonces esto aquí hay un pequeñito error.
Bien, eso no va ahí, no debería estar. Otra propiedad es que cuando se sacan el límite a la suma de dos funciones vectoriales, el resultado es como sacar el límite individual y luego sumar o restar el límite de la otra función. Bien, el límite de una suma es la suma de los límites. Ya eso lo hemos trabajado, pero con funciones escalares. Ahora, para funciones vectoriales es lo mismo. Siguiente, miren, el límite de un producto, el límite de un producto, pero este producto es un producto escalar. ¿Ven? Un producto escalar, es un producto punto. Aquí está el puntico. Cuidado con eso. El límite de un producto es igual al producto de los límites, pero producto escalar. Producto escalar. Mucho cuidado porque este producto escalar te da como resultado un número escalar. Miren que esto define un número escalar. Porque cuando ustedes hacen producto punto, lo que obtienen es un número, ¿cierto? Entonces aquí esto define un escalar. Acá tenemos otra cosa característica de los vectores y es la magnitud o el módulo del vector. Entonces esto lo que me dice, esta propiedad 4, lo que dice es que si ustedes le quieren sacar el límite al módulo de un vector, miren que el módulo de un vector sería también un escalar o una función escalar. Eso equivale a ustedes primero sacarle el límite al vector y luego sacarle el módulo a eso. O sea, ustedes pueden primero sacar el módulo y luego el límite, o primero el límite y luego el módulo. Eso es lo que dice esta propiedad. Bien. Y aquí hay una quinta propiedad que es cuando trabajamos con funciones escalares. Bien. Trabajamos con funciones escalares. Aquí phi es una función real de variable vectorial, o sea, un campo escalar. Entonces, cuando ustedes tienen el producto de un campo escalar por una función vectorial, el resultado es la multiplicación entre el límite del campo escalar con el límite del campo vectorial. Esto aquí no debería estar ese punto ahí porque se confundiría con un producto punto. Entonces voy a borrarlo. Es así. ¿Ven? Se confundiría con un producto punto. Este libro, a pesar de que es muy bueno, tiene muchos errores de tipografía. Entonces, estas serían las propiedades. Mucho cuidado, no confundan esta phi, que es una función real, o sea, tiene variables, con este lambda de acá. Este lambda de acá. Este es un escalar, o sea, una constante, un número. 1, 2, 3, pi, Euler, un numerito. Esto acá es una función ya. ¿Listo? Aquí hay otras propiedades que no se mencionan. Por ejemplo, el límite de ¿cómo se? El límite de una constante, porque ya se trabajaron antes. Bien, ya se trabajaron antes. Acá el límite de una constante se definiría como, por ejemplo, el límite de un vector constante. Un vector constante es un vector A igual a 1 en I más a 2 en J más a 3 en K. Y las componentes son constantes. Bien, entonces no se mencionan aquí, pero eso se puede como extender de las propiedades de antes que hemos venido trabajando. ¿Qué más les iba a decir? Ah, bien, aquí no aparece la propiedad de división entre vectores del límite de una división porque no está definido la división entre vectores. ¿Ok? No, yo al menos no la conozco. En lo que he estudiado no he visto nunca una división entre dos vectores. No sé si existe. Entonces, por eso acá no aparece. ¿Hay alguna pregunta respecto a las propiedades de los límites? Bueno, si no hay preguntas, entonces continuamos con la explicación. Vamos a ver ahora la continuidad. Eso también
se traduce, así como en el caso de los límites, esto se traduce a sacar continuidad de, de varias funciones, de varias funciones escalares. ¿Ven? Ya se me perdió el lápiz. Ya lo encontré. Aquí continuidad de funciones vectoriales. Aquí la continuidad de funciones vectoriales se define de esta manera. Sin embargo, hay un teorema muy importante que dice que la función f, una función vectorial, es continua en un punto A si y solo si cada una de sus funciones componentes es continua en ese punto A. Dice que la demostración es similar a la de funciones vectoriales de variable real, por lo tanto se deja como ejercicio. Esto lo que significa es que si ustedes tienen una función vectorial f de x y y igual a f1 de x y en y más f2 de x y y en j más f3 de x y y en k, esta función vectorial se va a llamar continua si cada una de estas funciones f1, f2 y f3 son continuas en un punto dado. Bien, por ejemplo, si ustedes tienen la función f de x y y igual a seno de x por y más coseno de x por y en j más Euler a la x por y en k, esa función vectorial es una función continua en todos los reales. ¿Por qué? Porque las funciones componentes, tanto la f1 que sería seno de xy, f2 que es coseno de xy y f3 que es Euler a la xy, son funciones continuas en todos los reales. Si ustedes tuvieran que en vez de aquí Euler a la xy tuvieran Euler a la xy sobre x, esa función no fuese continua en todos los reales porque miren que hay una discontinuidad cuando x vale 0. Entonces, esa función fuese continua en todos los puntos xy de r cuadrado. Ven, aquí dije ahorita reales, debería ser continua en todo r cuadrado, excepto cuando aquí continua en r cuadrado, excepto cuando x igual a 0. Es decir, excepto en todos los puntos de esta forma, 0, y. Y puede valer lo que sea, pero x no puede valer 0, porque hay una discontinuidad en una sola de las funciones componentes. Entonces, si ya es discontinua en una sola, ya la función vectorial se dice que es discontinua en ese punto. Entonces, miren que este ejercicio de continuidad se basa en saber si una función es continua, pero una función vectorial es continua, pero como por partes. No sé si me explico. Lo que quiero decir es que saber si una función vectorial es continua, es un ejercicio de saber si varias funciones de reales de variable vectorial son continuas. Entonces es lo mismo que hemos venido trabajando hasta el momento. Por lo tanto, no vamos a hacer ejercicio. Vamos a enfocarnos en otras cosas más importantes. Vamos a ver ahora entonces las derivadas parciales de una función vectorial. Las derivadas parciales de las funciones vectoriales te dan como resultado un vector. Ponla por aquí.
Entonces, la derivada parcial de una función, por ejemplo, de R3 en R3, es decir, una función de tres variables que me devuelve un vector de tres componentes, s- suponiendo que una de las variables es x, se define como la derivada parcial de esa función vectorial en x es igual al límite de una función vectorial, que es esta función de aquí. El vector evaluado en x más delta de x y las otras permanecen constantes. ¿Sí ven? Las otras componentes, las otras variables permanecen constantes. Menos el otro vector, menos el vector original sobre delta de x. ¿Listo? Entonces siempre está definida la derivada si el límite existe. De igual manera, de manera similar, se pueden definir para funciones, perdón, para las otras variables. Y las derivadas de orden superior se definen como sacarle derivada a la derivada de una función. Entonces, si quieren sacarle la segunda derivada a esta función f, lo que tienen que hacer es derivar nuevamente el resultado de la primera derivada. O sea, es lo mismo que hemos venido trabajando, sino que en vez de ahora con campos escalares, ahora vamos a trabajar con campos vectoriales. Bien, las propiedades de la derivada son más interesantes. Y aquí podemos empezar a hacer ejercicios porque son cosas nuevas. Poner aquí propiedades de las derivadas. Hay dos propiedades que ya ustedes conocen, que son la regla de la suma. Cuando quieren derivar una suma de dos vectores, el resultado es igual a derivar el primer vector y sumarle la derivada del segundo vector. O sea, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Esta otra propiedad involucra a phi, donde phi es un campo escalar, ¿ok? No es una constante, no lo es un campo escalar. O sea, phi puede ser, por ejemplo, coseno de x, un campo escalar. Cuando ustedes quieren derivar el producto entre un campo escalar y un campo vectorial, aplican la regla de el producto. Miren que aquí el primero se deja sin derivar. Aquí nuevamente ese puntico no debería estar ahí, que hace referencia a producto escalar, entonces así. El primero se deja sin derivar y se deriva el segundo, y luego suman la derivada del primero por el segundo sin derivar. O sea, es la regla del producto de toda la vida, sino que ahora aplicado a campos escalares y vectoriales. Acá sí debe estar el puntico porque es que ahora aquí estamos trabajando con la derivada del producto escalar entre dos vectores. ¿Ven? Producto escalar entre dos vectores. Entonces, la regla es similar a la del producto de toda la vida, sino que ahora en vez de tú tener el primero sin derivar por la derivada del segundo, ese por se convierte en producto escalar. O sea, mucho cuidado aquí, que esto sí es un producto escalar. ¿Ven? Si es un producto escalar. Voy a poner aquí si es producto escalar. Lo mismo acá de este lado. Entonces miren que la regla es la misma, pero ahora en vez de una multiplicación ordinaria es un producto escalar. Lo mismo acá. Esta X, eso fue, me imagino, el que estuvo escribiendo el libro, colocó una X así sencilla, que parece una variable, pero esta X es la X del producto cruz. Entonces ahí se puede confundir. Bien. Pero esa X es la X del producto cruz. Entonces miren, dicen, la derivada con respecto a una variable X, puede ser cualquier variable, del producto cruz entre dos vectores es el primer vector sin derivar, producto cruz con el segundo vector derivado, más el del primer vector derivado, producto cruz con el segundo vector. Entonces miren que esto, aquí hay que mantener el orden de los factores porque recuerden que el producto cruz no es conmutativo. ¿Bien? Entonces vamos a hacer unos ejercicios aquí ahora sí de esos temas que acabo de explicar.
Entonces tenemos el primer ejercicio que dice lo siguiente. Dada la función vectorial f de x, y igual al logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado en dirección y más arcotangente de y sobre x en dirección j más Euler a la x más y en dirección k, calcular la derivada parcial de esa función vectorial respecto a x, la derivada parcial de esa función vectorial respecto a y el producto cruz de las derivadas parciales, ¿ok? En ese orden. Mucho cuidado que no es lo mismo en orden contrario. Entonces acá identifiquemos que esta es una función que va de R2 en R3. ¿Mm? Miren que toma dos variables, x y te devuelve un vector de tres dimensiones, R2 en R3. Bien. Vamos a hallar entonces la derivada parcial de la función respecto a x. Creo que aquí me faltó algo. Sí, aquí me faltó este teorema. Y es lo siguiente. Voy a colocar acá abajo. Este teorema facilita mucho la vida porque, como lo dije anteriormente, para sacar la derivada parcial teníamos que hacer un límite. Pero este teorema lo que me dice es que si tú tienes una función f, entonces la derivada parcial está definida como la derivada parcial de cada una de las componentes. ¿Bien? Entonces, si tienes una función vectorial y quieres derivarla parcialmente respecto a una variable, lo que tienes que hacer es derivar las componentes. Entonces, en este caso, para hallar la derivada parcial de esa función respecto a x, lo que vamos a hacer es que vamos a derivar componente a componente. Entonces, la primera componente sería la derivada con respecto a x del logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado en y más la derivada con respecto a x del arcotangente de y sobre x en j más la derivada con respecto a x de Euler a la x más y en k. Bien, hacemos la derivada. La derivada del logaritmo natural, recuerden que es la derivada interna sobre eso mismo que está aquí el argumento, ¿cierto? La derivada interna respecto a x es 2x sobre el argumento que es x cuadrado más y cuadrado. Y eso está en la dirección y. Luego, en la dirección j va la derivada de arcotangente de y sobre x. Recuerden que la derivada de arcotangente, en este caso de y sobre x, sería 1 sobre 1 más y sobre x al cuadrado por la derivada interna respecto a x, que sería la y permanece constante y la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrado. Entonces acá quedaría menos y sobre x cuadrado. Esa es la derivada interna. Y eso está en la dirección j. Más la derivada parcial respecto a x de esta función de aquí, que es una exponencial, sería la misma exponencial por la derivada interna, que en este caso sería 1, ¿cierto? Porque la derivada con respecto a x de x más y es 1. Y esto en dirección k. Simplificando ahí, podemos escribir esto como en la dirección x no cambia nada. Ahora en la dirección j, miren que hay un menos y, ¿cierto? Menos y, me va a quedar aquí arriba menos y sobre, y aquí abajo hay un x cuadrado que multiplica esto que está acá. Entonces, x cuadrado multiplica 1 te da x cuadrado, más, y esto aquí, y sobre x al cuadrado, es lo mismo que y cuadrado sobre x cuadrado, ¿cierto? Entonces, cuando este x cuadrado multiplique aquí, se va a simplificar con el x cuadrado de abajo y te va a quedar únicamente y cuadrado. ¿Bien?
y eso en dirección J, más y uno por Euler da el mismo Euler, y eso en dirección K. Esa fue la derivada parcial de la función respecto a x. Ahora vamos a hacer lo mismo respecto a y. Entonces voy a tomar esto, pero lo único que voy a cambiar es la variable. Acá en vez de ser respecto a x, va a ser respecto a y ahora. Entonces, hacemos la derivada. La derivada con respecto a y del logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado sería 2y sobre x cuadrado más y cuadrado. N más la derivada con respecto a y del arco tangente sería 1 sobre 1 más y sobre x al cuadrado. Y ahora la derivada interna sería 1 sobre x simplemente. Porque el 1 sobre x permanece constante y la derivada de y respecto a y es 1. Y eso en dirección j. Más, y la derivada de esto con respecto a y sería 1, que es la derivada interna respecto a y por Euler a la x más y en dirección k. Y simplificando eso nos quedaría fy es igual a 2y sobre x cuadrado más y cuadrado en y más 1 sobre x por 1 da x más y cuadrado, y cuando la multipliques por una x te queda una x abajo, ¿cierto? Por en j más Euler a la x más y en k. Miren que esto se puede simplificar un poco más en la parte que va en j. ¿Mm? Cuando va la parte que va en j, miren que aquí se multiplica x por x, o sea, se suman las dos fracciones, ¿no? X por x te va a quedar 1 sobre, aquí te va a quedar x cuadrado, aquí un 1 por y cuadrado, y te queda todo sobre x. Pero ese todo sobre x es lo mismo que pasar la x arriba a multiplicar, entonces te queda aquí. Así. Y este sería el resultado de la derivada parcial respecto a y. Ahora nos piden hallar el producto cruz entre la derivada parcial respecto a x y la derivada parcial respecto a y. Entonces sería fx cruz fy igual, entonces tengo que coger yo estos dos vectores, el fx que es este, y hacer producto cruz con este otro vector de acá, que es fy. Bien, vamos a hacer esto de manera matricial, es decir, vamos a hacer el producto cruz utilizando el determinante de la matriz. Sería de la siguiente manera. Nos quedaría que fx cruz fy es igual. Entonces, esa matriz aquí va i, aquí va j, y aquí va k. Y en la segunda fila va las componentes del vector fx, que sería 2x sobre x cuadrado más y cuadrado. Acá iría menos y sobre x cuadrado más y cuadrado. Y acá iría Euler a la x más y. Y en la de abajo van las componentes del vector fy, que son estas tres de aquí. 2y sobre x cuadrado más y cuadrado. X sobre x cuadrado más y cuadrado. Y Euler a la x más y. Bien, eso es un determinante. Disculpen ahí esas líneas todas chuecas. Bien, vamos a hallar ese determinante. Esto daría como resultado en la dirección y
Al expandir por cofactores, elimino esta fila, esta columna. Me va a quedar este por este, que sería menos y por Euler a la x más y sobre x cuadrado más y cuadrado, menos este por este, que sería x por Euler a la x más y sobre x cuadrado más y cuadrado. Eso queda en la dirección y. Luego viene menos y ahora en la dirección j. Entonces yo elimino esta columna con esta fila. Me va a quedar este por este, que sería 2x Euler a la x más y sobre x cuadrado más y cuadrado, menos, acá sería este por este, 2y Euler a la x más y sobre x cuadrado más y cuadrado. Luego viene más, y ahora en la dirección k sería, agarro este de aquí, elimino esta fila con esta columna, me queda 2x por x sobre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado, ¿cierto? Entonces sería 2x al cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado menos, pero con este menos de aquí se vuelve más, ¿cierto? Entonces me quedaría 2y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Y eso en dirección, bueno, ya lo puse en la dirección k. Bien, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? Sí, claro. Todo descuidado, pero está aquí. Ok, entonces vamos a simplificar esto un poco. Miren que acá en la dirección y esto tienen las mismas, el mismo denominador, entonces son fracciones homogéneas, es decir, las puedo colocar sobre una misma fracción. Y tienen el mismo signo y hay un factor común Euler a la x más y. Entonces eso lo puedo escribir como menos Euler a la x más y, factor común de y más x. Miren que quedan sumando porque saqué factor común el menos, sobre, no, en vez de y más x vamos a colocar x más y, sobre x cuadrado más y cuadrado, y eso en dirección y. En la dirección j hay un menos, entonces es como si yo invirtiera el, el orden de esto de acá. Miren que también hay un factor común que es 2 Euler a la x más y. Entonces me va a quedar más 2 Euler a la x más y, factor común de y menos x sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Por qué queda y menos x? Porque el menos de aquí, con este más menos de aquí, se convierte la y positiva y la x negativa. Entonces queda y menos x. Bien, luego viene más, y aquí miren que también hay un factor común 2 factor común, y abajo tienen la misma, esto en dirección j, y abajo tienen el mismo denominador. Entonces queda 2x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado en k. Miren que eso se puede simplificar y me queda únicamente un 2 sobre x cuadrado más y cuadrado. Y este es el resultado de fx cruz fy. Bien, eso fue todo por ese ejercicio. Miren que hicimos una derivada de funciones vectoriales y además un producto cruz. El segundo ejercicio es muy similar, pero
Ahora lo que hay que hallar es la magnitud del producto cruz. Entonces lo que hay que hacer es lo mismo que hicimos hasta ahora aquí, pero con un paso extra, que es hallarle la magnitud a este vector. Nos va a quedar un vector así similar, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que hacer es hallarle la magnitud a ese vector. ¿Cómo se le halla la magnitud? Ustedes cogen cada componente, la meten en una raíz y los elevan al cuadrado y los suman. ¿Bien? Entonces, así se calcula la magnitud. Cuestiones de tiempo, como este ejercicio es muy similar al anterior, nada más hay que hallar la magnitud. Vamos a dejarlo ahí como ejercicio para ustedes. Lo voy a colocar aquí porque es un ejercicio muy similar. Yo creo que no hay problema en hacer las derivadas acá arriba, porque eso ya es algo que vienen trabajando hace años. Vamos a ver entonces bueno, este también es muy similar, entonces eso le quedan ahí a ustedes. Listo, es lo mismo, exactamente lo mismo que hicimos en el primero, sino que hay que evaluar el producto cruz, o sea, el resultado que te dé en el punto 1,0. ¿Bien? Este de aquí sí es diferente, es del mismo tema, pero es diferente, porque ahora nos están pidiendo lo siguiente, miren, están dando dos funciones, una función u y una función v, y nos piden determinar la derivada del producto punto entre esos dos vectores. ¿Bien? Entonces, eso es diferente a lo que estamos haciendo acá. Acá lo que estamos haciendo era producto punto entre las derivadas. Acá es la derivada, bueno, allí era producto cruz entre las derivadas. Acá es la derivada entre el producto punto, de la derivada del producto punto o la derivada del producto cruz. Entonces aquí vamos a ver cómo calculamos eso utilizando estas propiedades. Miren, acá lo tenemos. La derivada del producto punto es la función primera, la primera función producto punto, la derivada de la segunda, más la primera función derivada, producto punto, la segunda sin derivar. Entonces aquí colocamos que la derivada con respecto a y de u punto b es igual a, primero dejamos el primero sin derivar y hacemos producto punto con la derivada del segundo, que en este caso es con respecto a y que nos la pide, más derivamos el primero, producto punto, el segundo sin derivar. ¿Mm? Entonces aquí calculamos esas derivadas, ¿no? El vector u lo dejamos quieto. Bueno, para no escribir tanto, vamos a calcular las derivadas por aparte y luego reemplazamos. Vamos a calcular by va a ser igual. Recogemos el vector v y lo derivamos respecto a y. En la primera componente, miren que hay una función seno, la derivada es coseno. La derivada interna de x más y es 1 respecto a y. Te va a dar simplemente coseno de x más y en y. La derivada de este respecto a y es simplemente x cuadrado. Y la derivada de este respecto a y sería menos x sobre y cuadrado en k. Es la derivada de 1 sobre y, que da menos 1 sobre y cuadrado. Bien, ahora uy. Uy sería derivar este respecto a y, que me daría la primera componente 2x por y en y, más en la segunda componente da un 1, que es la derivada de y por Euler a la x en j, y en la tercera componente daría 1 sobre 1 más x por y al cuadrado por la derivada interna que es x. Bien, la derivada interna respecto a y. Ese sería vy y uy.
Ahora reemplazamos acá, que nos quedaría lo siguiente. El vector u, que es esto de aquí, perdón, el vector u que es x por y cuadrado, n más y por Euler a la x en j, más arcotangente de x por y en k, y eso producto punto con la derivada de v, que sería producto punto con este vector de aquí. Y eso más, tres punticos, el vector u derivado, que es este de aquí, producto punto con el vector v, que es seno de x más y más x cuadrado por y, y en la dirección k va x sobre y. Bien, aquí me faltó la dirección en esta derivada de aquí, mira. Aquí va, esa x la puedo colocar arriba, aquí me faltó k, o sea que acaba en k. Bien, eso es lo que tenemos que resolver ahora, esos dos productos puntos. Denme un minutico, ya vengo. Bien, vamos a continuar. Entonces comencemos con el primer producto punto. Bien. Recuerden que el producto punto, cuando estamos trabajando en coordenadas cartesianas y en un sistema de coordenadas ortogonal, es simplemente multiplicar la componente ni de este por la componente ni de este y luego sumar la componente en j de este por la componente en j de este y luego sumar la componente en k de este por la componente en k de este. Entonces, simplemente sería x cuadrado por y cuadrado por el coseno de x más y. Perdón, x por y cuadrado, y dije x cuadrado por el coseno de x más y. Luego más, luego y por Euler a la x por x cuadrado. Sería x cuadrado y por Euler a la x. Más arcotangente de x por y menos por menos x y cuadrado. Entonces aquí va, como va a dar negativo, vamos a colocar menos x por arcotangente de x por y sobre y cuadrado. Luego viene más
Aquí vendría 2x por y por el seno de x más y. Luego viene más Euler a la x por x cuadrado por y. Y luego viene más x por x, que daría x cuadrado, sobre y por 1 más x por y cuadrado. Más x por y elevado al cuadrado. Listo. Y bueno, eso sería el resultado. Falta ver si se puede aquí multiplicar algo. Perdón, simplificar algo. Entonces miren que acá lo único que se puede simplificar es este de aquí, x cuadrado y Euler a la x, acá también x cuadrado y Euler a la x, es lo único que se podría simplificar. ¿Bien? Entonces vamos a sumar esos dos. La diferencia va a ser que aquí nos va a quedar un 2 x cuadrado y Euler a la x. Este desaparece y ese lo podemos escribir ahí arriba. ¿Bien? Es la única diferencia. No se puede hacer mucho más. ¿Bien? Si nos pidieran evaluar en un punto, pues ya ahí daría unos numeritos y se podría simplificar más. Ahora vamos a hacer el segundo. El segundo es bastante largo porque miren que hay que hacer un producto cruz y según la propiedad, eso se divide así en esta manera. Acá vamos a tomarlo de acá mejor. Esta es la propiedad. ¿Dónde está? Está aquí. Entonces vamos a dejarlo planteado y luego ustedes lo terminan, ¿no? Para que nos dé tiempo de avanzar más. Aquí sería la derivada con respecto a x de u cruz b. Eso sería igual a u cruz bx, ¿cierto? Más ux cruz b. Entonces vamos a calcular bx y ux. Bx sería tomar el b, vamos a tomarle captura y derivar con respecto a x. Entonces acá el vector b es este de aquí. Vamos a derivarlo respecto a x, quedaría coseno de x más y en y más 2x por y en j más 1 sobre y en k. ¿Bien? Esa sería la derivada con respecto a x. Y la derivada con respecto a y de u, perdón, la derivada de u con respecto a x es igual a y cuadrado en y más y por Euler a la x en j más 1 sobre 1 más x por y elevado al cuadrado. Y la derivada interna que sería y en k. ¿Bien? Esa y la podemos colocar aquí arriba para que se vea más compacto enseguida. Miren que ahora lo que hay que hacer es reemplazar acá en esto de aquí
y realizar los productos cruz y luego simplificar. Entonces vamos a dejarlo así porque ya es un ejercicio que es mecánico y continuamos avanzando en los temas mejor. No sé si ustedes están de acuerdo, porque miren que esto ya es algo que hemos hecho muchas veces. No sé. Bien, entonces vamos a colocar aquí se debe reemplazar y efectuar los productos cruz. Continuando, ahora vamos a ver entonces la diferenciabilidad de una función de varias variables, de una función vectorial de varias variables. Para definir la diferenciabilidad de una función de varias variables, lo que se hace es definir una matriz que se llama la matriz jacobiana. Entonces, vamos a colocar aquí la definición de la matriz jacobiana. La matriz jacobiana de una función se define como una matriz en la que las filas, las filas te van a representar qué componente de la función vectorial debes derivar. Miren que aquí siempre se deriva F1, F1, F1. Y las columnas te van a definir respecto a qué variable debes derivar esas componentes. Entonces miren que acá siempre está haciendo la derivada con respecto a 1, sería la derivada con respecto a x, de 1, de 1, de 1, acá de 2, de 2, de 2, acá de n, de n, de n. Bien, ¿para qué sirve esa matriz jacobiana? Sirve para saber si una función es diferenciable en un conjunto. ¿Bien? Entonces dice que si la función f, que es una función vectorial, tiene una matriz jacobiana, j cualquiera, y si la matriz jacobiana de f es continua sobre un conjunto abierto D que pertenece a Rn, mira que Rn es el conjunto del dominio, entonces f es diferenciable sobre D. Vamos a ver un ejemplo en la que nos piden verificar que esta función f es diferenciable en todo R3. Dice, la función es f de x, y, z, o sea, una función de tres variables y va a tres componentes, o sea, es una función f que va de R3 por acá, f que va de R3 en R3. Bien, nos piden verificar si es diferenciable en todo R3. Entonces lo que tenemos que hacer es hallar la matriz jacobiana. La matriz jacobiana es la letra D, f de x. Bien, entonces vamos a hallarla. Aquí, miren que la matriz jacobiana en la primera fila van a ir las derivadas de F1. O sea, únicamente vamos a trabajar con la primera componente. En el primer elemento la derivada con respecto a x, en el segundo con respecto a y, en el tercero con respecto a z. Entonces,
En la primera componente va la derivada de este con respecto a x, que sería Euler a la x más y, Euler a la x más y coseno de z. En la segunda va esa misma componente, pero la derivada respecto a y, que es exactamente lo mismo. Y en la tercera, la derivada de esa misma componente respecto a z, que sería menos Euler a la x más y por el seno de z. Bien. Ahora, en la segunda fila van a ir las derivadas del segundo componente, que es x cuadrado por z más y por logaritmo natural de 1 más z cuadrado. Entonces, la derivada con respecto a x de esta componente sería únicamente 2xz, porque la derivada de este término es 0. Entonces sería 2xz. La derivada con respecto a y sería logaritmo natural de 1 más z cuadrado. La derivada de este primer término es 0 respecto a y, y la derivada de este respecto a y, miren que este logaritmo es una constante si lo miran respecto a y. La derivada respecto a z sería x cuadrado más el y es una constante, y la derivada del logaritmo natural de 1 más z cuadrado sería 2z sobre eso mismo, 1 más z cuadrado. Pero que no se nos olvide la y que estaba ahí multiplicando, entonces queda 2y por z. 2y por z. En la tercera fila van a ir las derivadas de este respecto a z, respecto a x, y y z, ¿ok? Entonces la derivada de este respecto a x sería y sobre 1 más z cuadrado. Respecto a y sería x sobre 1 más z cuadrado. Y respecto a z ya es un poco más complicado. Vamos a escribirlo, esa última componente, vamos a escribirla como x por y por 1 más z cuadrado elevado a la menos 1. Entonces miren que esto es constante y esto es lo que es variable en z. La derivada de eso respecto a z sería bajar el exponente menos x por y, restarle 1 quedaría a la menos 2, entonces vamos a colocar aquí 1 más z elevado a la menos 2, o elevado al cuadrado, mejor dicho, porque si queda a la menos 2 es debajo al cuadrado, por la derivada interna respecto a z, que es 2z. Entonces ese 2z lo agarro, lo coloco aquí 2z. Queda eso que está ahí. ¿Qué observamos? Observamos que esa matriz, todas las componentes de la matriz son funciones constantes, funciones continuas. ¿Bien? Esta Euler, las funciones exponenciales y las funciones trigonométricas son continuas. Senos y cosenos son continuos. Entonces, si tú tienes producto de dos funciones continuas, es una función continua. Entonces, esto es continuo, esto es continuo, esto es continuo. Esto de aquí, esto de aquí, también es continuo porque es un polinomio. Y esto de acá, a pesar de que es un logaritmo, es continuo en todo R3, porque recuerden que los logaritmos están definidos para que los argumentos sean mayores o iguales que cero. Perdón, mayores que cero, no, iguales no. Simplemente mayores que cero. Entonces, esto de acá siempre va a ser mayor que cero, porque tú tienes la suma de un número positivo con otro número positivo, y eso es imposible que te dé cero o menor que cero. Entonces esto siempre va a ser mayor o igual que mayor que cero. Esto de acá también, esta es una función polinómica, entonces es continua, y esto es un cociente, pero ese cociente abajo, para que sea discontinuo, la suma debe dar un número, debe dar cero, y eso nunca va a dar cero, porque tienes la suma de dos números positivos, eso nunca te puede hacer. Lo mismo en las tres funciones de acá abajo. Entonces todas las componentes son funciones constantes, entonces la matriz es continua. Dije ahorita funciones constantes, eso estuvo mal, sino que estoy enfermo y ando con dolor de cabeza. La matriz es continua, o sea, todas las componentes son funciones continuas. La matriz es continua, por ende, la función f es diferenciable.
Eso es lo que se hace con esa matriz jacobiana. Bien, vamos ahora con otro tema que es el gradiente de una función escalar. Entonces aquí, esto es lo más importante de este tema de funciones escalares, es lo que deben enfocarse como a entender, y es al uso del operador vectorial nabla. Entonces acá vamos a definir al operador nabla. Vamos a definirlo. A ver, ¿qué pasó? Aquí está, de esta manera. El símbolo es un triángulo volteado, triángulo con la base hacia arriba. Esa es la letra griega nabla. Y ese operador diferencial vectorial se define de esta manera. No es un vector como tal, es un operador, pero puede ser considerado como un vector simbólico. Bien, un vector simbólico. Entonces, no es un vector, pero puede ser considerado como un vector. Tiene propiedades similares a las de los vectores. Entonces acá, ese vector va a ser la derivada con respecto a x en y, más la derivada con respecto a y en j, más la derivada con respecto a z en k. Eso en coordenadas cartesianas. En otros coordenadas no se define de la misma manera. ¿Ok? Lo vamos a ver al final de la clase. Listo. Ahora, ese operador diferencial nabla te permite definir lo que es el gradiente. El gradiente, el gradiente, ¿qué pasa? No se copia. Bien, el gradiente se denota o se aplica a una función escalar o a un campo escalar. Recuerden que los campos escalares son las funciones de Rn en R, o sea, el dominio está en R. ¿Listo? El gradiente únicamente tiene sentido cuando hablamos de campos escalares. Y el gradiente es cuando tú le aplicas el operador nabla a un campo escalar. A un campo escalar. Entonces se define de esta manera. Ya ustedes lo conocen. Aquí si phi es un campo escalar de tres variables, entonces el gradiente de phi es un vector que en la primera componente va la derivada de ese campo escalar respecto a x, más la derivada del campo escalar respecto a y, más la derivada del campo escalar respecto a z en cada una de las direcciones del sistema coordenado respectivamente. Algo muy importante es que el gradiente de un campo escalar es un campo vectorial. Es decir, cuando tú le aplicas el operador nabla a un campo escalar, te devuelve un campo vectorial. Y eso es algo muy importante porque en física puedes obtener campos vectoriales de campos escalares. Y los campos escalares son más fáciles como de deducir. Y a partir, eso se hace únicamente a partir del gradiente. Entonces, por ejemplo, cuando vean física electromagnética, van a encontrar el campo eléctrico o el campo electrostático utilizando el gradiente del potencial electrostático. Esta función phi se pasaría en física electromagnética, pasaría a ser un potencial electrostático. Entonces, cuando ustedes hallan el potencial electrostático, que es más fácil de hallar que el campo eléctrico, ustedes le hacen el gradiente, lo multiplican por un negativo y eso les va a dar el campo eléctrico. Entonces, es muy importante esta operación del gradiente, ¿no?
Ya ustedes saben cómo se calcula el gradiente porque ya han calculado derivadas direccionales, es exactamente lo mismo. Vamos a ver ahora, bueno, aquí hay un ejemplo, vamos a observarlo rápidamente, un ejemplo. Entonces tenemos este campo escalar que es 3x al 3x por y a la 3 menos y cuadrado por z cuadrado y nos piden encontrar el gradiente en el punto. Entonces el gradiente, miren que aquí no lo escriben directamente así, sino que escriben el operador multiplicando al campo, bien, que es en esencia lo que se debe hacer. Y acá aplica la derivada con respecto a x del campo, sería que sería 3y a la 3 menos 0. Aquí está 3y a la 3 en y. La derivada respecto a y en j. La derivada respecto a y esto sería, baja el 3 aquí, te da 9xy cuadrado, aquí está, menos 2y por z cuadrado, aquí está. Y eso en j. Y en z, en k, va la derivada respecto a z, que sería únicamente 2y cuadrado z, menos 2y cuadrado z en k. Luego lo evalúan en el punto 1, 1, 2 y eso les da este vector de aquí. ¿Mm? Importante, repito nuevamente, el gradiente es un campo vectorial. Vamos a continuar ahora. Bueno, aquí en este libro mencionan lo de las derivadas direccionales, que es una aplicación del gradiente, y también lo de los multiplicadores de Lagrange, que también recuerden que ya utilizamos ya el gradiente en los multiplicadores de Lagrange. La divergencia, esto ya es algo totalmente nuevo. La divergencia es cuando se aplica el operador nabla a un campo vectorial por medio del producto escalar. Entonces miren que la divergencia se denota con este símbolo. Si ustedes tienen un campo vectorial V, un vector, una función vectorial, y ustedes hacen el producto punto entre el operador nabla y ese vector V, ojo, en ese orden específico, tiene que ser en ese orden. Si está al contrario, ya no es una divergencia, ¿ok? Ya no es la divergencia, sigue siendo un operador. Tiene que ser en este orden y se denomina divergencia. Entonces, si ustedes aplican la divergencia a un campo vectorial, el resultado va a ser un escalar. ¿Por qué? Porque el producto punto da como resultado un escalar. Por eso se llama producto escalar también. Entonces miren que la aplicación es básicamente lo siguiente. Ustedes escriben aquí el operador nabla, punto, y su vector. Tiene tres componentes. Entonces cuando hagan el producto punto, ¿qué les va a quedar? El operador diferencial respecto a x multiplicado por la componente en x, b1. Aquí está. Más el operador diferencial respecto a y multiplicado por b2. Aquí está. Más el operador diferencial respecto a z multiplicado por b3. Miren que eso es un escalar, ya no están los vectores i, j y k por aquí en ningún lado. Ya se fueron, porque ahora el resultado es un escalar. Vamos a hacer ejercicio más adelante. Hay algo que se denomina, está por aquí, la divergencia del gradiente. Divergencia del gradiente. Entonces, ¿cómo se imaginan que es la divergencia del vector gradiente de un campo escalar? Si ustedes tienen un campo escalar phi y ustedes hayan
nabla phi, o sea, la gradiente del campo escalar. Y ahora a ese vector que ustedes obtuvieron ahí, le hallan la divergencia, o sea, hacen nabla punto nabla phi. Eso es la divergencia del gradiente. ¿Bien? Divergencia del gradiente. Eso también puede ser visto como que ustedes le aplican un operador diferente a ese campo escalar, a ese campo escalar. El operador que se le va a aplicar se denomina el operador laplaciano. Nabla cuadrado phi, operador laplaciano. O como ya no está solo, laplaciano simplemente. Laplaciano. Entonces veámoslo aquí, que cuando ustedes hacen la divergencia del gradiente, obtienen que eso es equivalente a nabla cuadrado por phi. ¿Bien? ¿Por qué? Porque recuerden que por propiedades de los vectores, allá de física 1 de álgebra lineal, esto de aquí, nabla punto nabla phi, es igual a tener nabla punto nabla por phi. Y ese nabla punto nabla es lo mismo que nabla cuadrado, por definición, por propiedades de vectores. Ustedes hacen el producto vectorial, el producto punto, perdón, entre dos vectores iguales obtienen el módulo al cuadrado. ¿Bien? Módulo al cuadrado. Entonces esto es igual a nabla cuadrado por phi. Ese es el operador laplaciano. Es muy importante porque aparecen muchas ecuaciones de la física, como por ejemplo la ecuación de Navier-Stokes, que se utiliza en mecánica de fluido, o la ecuación diferencial del calor, que se utiliza en problemas en los que hay transferencia de calor. Entonces, también se utiliza en mecánica de fluidos para términos que tengan que ver con velocidades convectivas. Ya lo estudiarán más adelante. Una propiedad muy importante de el operador laplaciano es que cuando nabla cuadrado phi, o sea, cuando un campo escalar, tú le aplicas el laplaciano y eso te da cero, se dice que phi es una función armónica. ¿Bien? Entonces, cuando estudian física 2, que ven que movimiento armónico simple, eso se llama movimiento armónico porque las funciones que describen el movimiento son funciones armónicas. Entonces, es decir, las funciones seno y coseno cumplen con esta ecuación de aquí. A esa ecuación se le denomina ecuación de Laplace. Y es otra ecuación muy importante. Es una ecuación diferencial en derivadas parciales que aparece mucho en muchas situaciones físicas, o sea, en demasiadas. O sea, es una ecuación diferencial que aparece demasiadas veces. Entonces, es muy importante ese operador laplaciano y esta ecuación de aquí. Se llama ecuación de Laplace. Vamos a resolver un ejercicio respecto a eso, pero antes vamos a ver una última función especial que se denomina rotacional de una función vectorial. Entonces, el rotacional de una función en vectorial es cuando ustedes aplican el operador nabla a un vector
mediante el producto cruz. ¿Listo? Aplican el operador nabla a un vector mediante el producto cruz. De esta manera. Nabla cruz V. Bien. El resultado va a ser otro campo vectorial, porque cuando hacen producto cruz obtienen un vector. El resultado del rotacional debe ser un vector, o sea, un campo vectorial. Aquí eso se puede hacer de esta manera, miren, colocan el operador nabla, que es esto de acá, y colocan cruz, el vector, y lo escriben de manera matricial. De manera matricial, esta es la expresión para el rotacional. Pero cuando desarrollan ese determinante, les debe quedar esto. Eh, es más recomendable utilizar esta forma porque no tienen que memorizarte esta fórmula de aquí. O sea, esto es una fórmula que puede ser difícil de memorizar. En cambio, esta matriz pues es sencilla de sacar. Simplemente hay que saber que en la primera fila va IJK, en la segunda fila, como el primer vector es el operador nabla, va las componentes de ese primer vector, diferencial respecto a X, diferencial respecto a Y, diferencial respecto a Z. Y en la tercera fila van las componentes de este vector B1, B2 y B3. Bien, sencillo. Esas son las operaciones, digamos, que se pueden hacer con el operador nabla. Definen cosas muy importantes en matemáticas y en física. Hay muchas ecuaciones que involucran los gradientes, las divergencias y los rotacionales. Bien, hay una cosa también importante que es cuando tenemos campos vectoriales conservativos. Dice que un campo vectorial es conservativo si el rotacional de ese campo que vamos a llamar A es igual a cero. O sea, si el rotacional del campo es igual a cero, el campo es conservativo. Bien. Además, tiene la propiedad de que ese campo se puede obtener mediante el gradiente de una función escalar. Esa función escalar se le denomina función potencial. Entonces, el ejemplo que les mencionaba ahorita del campo eléctrico y el potencial eléctrico es un ejemplo de un campo conservativo. Eh, el campo eléctrico es un campo conservativo porque se puede hallar mediante el gradiente del potencial eléctrico. Entonces, a esa función se le llama potencial. También tiene aplicaciones en la teoría de la relatividad general cuando trabajan con campos gravitacionales. Entonces también ahí se habla de potencial gravitacional o también se puede hablar de potencial magnético. Hay muchas aplicaciones para eso. Bien, vamos ahora sí entonces a hacer ejercicio ya que mencioné todo eso. Aquí este ejercicio dice lo siguiente. Dada la función escalar phi igual a x cuadrado por y más y cuadrado por z más z cuadrado por x y el vector constante a igual a 1, menos 2,3, demostrar que el gradiente del producto punto entre ese vector a y el vector r, donde r es un vector de posición, o sea, x, y, z, es igual al mismo vector a. ¿Bien? Y también calcular el gradiente de esta operación que está aquí. ¿Listo?
Entonces vamos a hacer la primera parte. Vamos a decir que esta es la parte uno y esta es la parte 2. Entonces la parte uno es hallar el gradiente de ese producto punto, ¿cierto? Entonces el vector A es igual a 1, menos 2,3 y el vector R es igual a x, y, z. Para yo poder hallar el gradiente de algo, eso tiene que ser un escalar. Por eso es que aquí aparece un campo escalar, ¿ok? Entonces, por eso es que aquí aparece a.r. Bien. Si ahí fuera un vector, no tuviera sentido. Entonces, a.r es igual a 1, menos 2,3 punto x, y, z. Y eso sería igual a x menos 2y más 3z, ¿cierto? Y eso que es un campo escalar, a.r. Ahora, cuando ustedes hallan el gradiente a ese campo escalar, es lo mismo que la derivada con respecto a x en y más la derivada con respecto a y en j más la derivada con respecto a z en k de ese campo escalar que es x menos 2y más 3z. Entonces vamos a ir aplicando esos operadores uno a uno. La derivada con respecto a x de esta función de aquí sería que 1, ¿cierto? 1 en y. Luego la derivada con respecto a y en esta función de acá daría menos 2, da más menos 2, bueno, menos 2 en j. Y luego la derivada con respecto a z en dirección k. Entonces la derivada con respecto a z sería 3 en k. Y eso sería igual a 1, menos 2,3. Y miren que eso es el mismo vector a del inicio, ¿cierto? Entonces queda demostrado que el gradiente de a.r es igual a... ¿Bien? Vamos ahora a calcular esto que nos piden aquí. El gradiente de phi punto a.r, pero ya a.r lo tenemos. Entonces, la segunda parte sería que phi punto a.r es igual a phi punto a, porque a.r es igual a a, y entonces phi, ¿está? No, mentira, a.r no es igual a a.r es esto que tenemos aquí, x menos 2y más 3z. No puede dar un vector. Lo que es igual a es el gradiente de a.r. Entonces, vamos a reemplazar phi, que es x cuadrado y más y cuadrado z más z cuadrado x, por a.r, que es esto que está aquí, x menos 2y más 3z. ¿Ven? Aquí creo que hay un error, porque aquí dice phi punto a.r, pero yo no puedo hallar el producto punto entre dos escalares. Bien, entonces aquí ese punto no va. Ese punto ahí no está correcto. Simplemente es la multiplicación. Listo, vamos entonces a hallar el gradiente de esto de aquí. Hay una propiedad
de los gradientes que no he mencionado, que es la siguiente. Mira. Cuando ustedes tienen, a ver, creo que está acá, acá están propiedades del gradiente. Cuando ustedes tienen el producto entre dos funciones escalares y le quieren hallar el gradiente a eso, ustedes hacen algo similar a la regla del producto, ¿sí? El primero no le sacan el gradiente y luego le sacan el gradiente a la segunda. Y luego le suman el segundo sin sacarle el gradiente, ¿sí ven? Y por el gradiente del primero. Entonces es como muy similar a la regla del producto en derivada. Entonces acá nosotros podemos decir que esto es al primero sin sacarle el gradiente x cuadrado y más y cuadrado z más z cuadrado x por el gradiente de esto de aquí, más el gradiente de este, x cuadrado y más y cuadrado z más z cuadrado x, así, por este sin el gradiente. Entonces por ese punto no puede ir ahí. Vamos a colocarlo así, por x menos 2y más 3z. Bien, entonces esto nos simplifica mucho la vida porque aquí para hallar el gradiente a este, miren que era un producto, pero ahora es más simple hallar los gradientes. Entonces escribimos x cuadrado y más y cuadrado z más z cuadrado x. El gradiente de esto va a ser en la dirección x va a ir un 1, en la dirección y va a ir un menos 2 y en la dirección z va a ir un 3. Más, y el gradiente de esto en la dirección x va a ir 2x por y más z cuadrado, ¿sí? 2x por y, que es la derivada de esto, más z cuadrado, que es la derivada de esta, la del medio da 0, coma, respecto a y daría x cuadrado más 2y por z, y respecto a z daría, perdón, perdón, x cuadrado aquí, este es respecto a z, y respecto a, perdón, respecto a y respecto a z daría y cuadrado más 2zx. Y eso multiplicado por, acá abajo, x menos 2y más 3z. Bien. Entonces miren que aquí dice que simplifiquemos. Miren que aquí tenemos dos vectores. Un vector que es este por esto y un vector que es este por este. Vamos a sumar esos dos vectores. Entonces primero vamos a hacer el producto entre esto y este vector. Daría como resultado este escalar, que esto es un escalar, ¿cierto? Multiplicado por este vector daría x cuadrado y más y cuadrado z más z cuadrado x en y, coma, en y va menos 2x cuadrado y menos 2y cuadrado z menos 2z cuadrado x, y en z va 3x cuadrado y más 3y cuadrado z más 3z cuadrado x más, y el otro vector sería lo siguiente: multiplico esto por esto de acá. Entonces la primera componente me daría, bueno, miren que es un poco largo, aquí menos 2y más 3z. Es un poco largo porque aquí tengo tres términos y aquí tengo
2. Entonces tengo que hacer la multiplicación de estos 3 por cada uno de estos dos. Entonces vamos a hacerlo paso a paso. X por 2xy me da 2x cuadrado y. Bien, 2x cuadrado y. Luego menos 2y por 2xy me daría menos 4xy cuadrado. Y luego 3z por 2xy me daría más 6xyz. Eso apenas en la dirección, eso es apenas con 2xy. Luego multiplica el z cuadrado por todo esto, me daría más x por z cuadrado menos 2yz cuadrado más 3z a la 3. Y eso es apenas en la dirección x. Ahora en la dirección y va a ir x cuadrado por x a la 3. X cuadrado por menos 2y va a haber menos 2x cuadrado y. Y x cuadrado por más 3z más 3x cuadrado z. Luego 2yz por x me da más 2xy por z. 2yz por menos 2y me nos da menos 24, menos 4, perdón, menos 4y cuadrado z. Y 2yz por más 3yz me daría 6yz cuadrado. Entonces aquí vamos a colocarlo más 6yz cuadrado. Luego viene 2zx multiplicado por x, que me daría, no mentira, viene y cuadrado por x, me da x por y cuadrado. Luego viene y cuadrado por menos 2y, me daría menos 2y a la 3. Luego viene y cuadrado por 3z, me da más 3y cuadrado z. Por último viene 2zx por x, me da más 2zx cuadrado. Luego 2zx por menos 2y me nos da menos 4zxy. Y luego 2zx por 3z me da más 6z cuadrado por x. 6z cuadrado por x. Listo, hay que sumar estos dos vectores. Entonces sería lo siguiente. La primera componente de este se suma con esta primera componente acá. Vamos a ver si hay términos semejantes, ¿ok? Vamos a buscar x cuadrado y. A ver, aquí mira que hay un x cuadrado y no hay más, ¿cierto? No hay más. Entonces, vamos a sumar este con este. Me daría 3x cuadrado y no hay más, ¿cierto? No. Ahora vamos a buscar y cuadrado por z. Entonces, y cuadrado por z no hay. Mira, aquí es y cuadrado, pero y cuadrado por z no hay. Entonces no se pueden sumar. Entonces daría más y cuadrado por z. Vamos a buscar ahora z cuadrado por x. Aquí hay uno, miren. 1 y 1 aquí. Eso me daría 2z cuadrado por x. Luego vamos a sumar los que faltan, ¿no? Menos 4xy cuadrado más 6xy por z. Menos 2yz cuadrado más 3z a la 3. Bien. Y eso es apenas una componente. Ahora vamos con la otra. Esto ya se sumó, se sumó, se sumó. Vamos con la componente en y, que es esta de aquí. Entonces vamos a buscar los que sean semejantes con x cuadrado y en la segunda componente. Miren que aquí tengo otro x cuadrado y, ¿sí ven? Y creo que no hay más. No.
Entonces miren, acá tengo menos 2 y acá también menos 2. Entonces da menos 4x cuadrado y. Voy a colocarlo abajo. Menos 4x cuadrado y. A ver. Vamos a buscar ahora y cuadrado z. Busquemos aquí, miren que aquí tengo un y cuadrado z, ¿cierto? No hay más. Entonces acá tengo menos 2y cuadrado z menos 4y cuadrado z son menos 6y cuadrado z. Busquemos ahora z cuadrado x. Miren que acá no tengo z cuadrado x. Aquí x a la 3, 3x cuadrado, 2xyz, 6z cuadrado y, no es z cuadrado x. Entonces sumamos ese tal cual. No hay más componentes en el segundo acá, entonces sumamos lo que falta, que fueron x a la 3, 3x cuadrado z, más 2xyz, más 6y cuadrado z. Y eso era en la segunda, ahora en la tercera. Vamos a buscar 3x cuadrado y. Vamos a buscar los que sean x cuadrado y. Miren que aquí no hay x cuadrado y, entonces queda ese solo, 3x cuadrado y. Luego 3y cuadrado z. Vamos a buscar los que sean semejantes con y cuadrado z aquí. No hay, no hay, no. Y cuadrado z, mira. Entonces sería 3 acá y 3 acá son 6. 6y cuadrado z. Y 3z cuadrado x. Entonces aquí tenemos z cuadrado y. Este no es semejante, este tampoco. Z cuadrado x, mira aquí. Daría más 9 z cuadrado x. Y luego los que faltaron, ¿no? Más 6 y z cuadrado. Ah, bueno, este no, porque este de aquí es del segundo término. Te debo sumar son estos. X cuadrado y cuadrado. Xy cuadrado, perdón, menos 2y a la 3. Más 2zx cuadrado menos 4zxy. Y listo. Eso sería el resultado. Y qué vaina tan hijo de madre. Bien, muchachos, vamos a dejar ahí por hoy porque tengo gripa y me duele bastante la garganta.